Hola, buenos días. Soy Paola Cano del equipo del Centro de Excelencia de Plataformas y Tecnologías de SAP. Bienvenidos al quinto encuentro mundial de Big Data. Agradezco de antemano su participación en esta sesión donde vamos a hablar sobre la transformación que está sufriendo la industria de la salud a partir de los datos. Y pues sin duda la situación actual de la pandemia ha sido un impulsador para acelerar ese proceso de transformación y digitalización en diferentes áreas y en diferentes procesos en el sector y en las organizaciones de salud. Y la posibilidad de actuar sobre los datos se convierten en un eje y una necesidad para adquirir conocimiento y apoyar la toma de decisiones. Creo que algo que nos ha dejado la pandemia es a entender esa posibilidad y el uso de tecnologías como la analítica predictiva, Big Data, para entender el comportamiento, entender eh, las acciones que podemos tomar, entender y predecir cuáles son esas decisiones que podemos tomar alrededor de cómo se está comportando la pandemia a nivel global, ¿no? En algunos estudios se ha visto que el 46% de la atención hospitalaria puede trasladarse potencialmente a los hogares de los pacientes en los siguientes años, de acá al 2026. Este es un indicador que sin duda ha sido una de las principales consecuencias también pues a causa de la pandemia, ¿no? Muchas instituciones tuvieron que reaccionar para poder adecuar sus procesos, sus tecnologías, sus aplicaciones e implementar soluciones de manera muy rápida como la telemedicina para poder dar continuidad a la prestación de los servicios de salud, pues por las restricciones que existían o que se generaron a partir del manejo de la pandemia. Entonces, pues seguramente para muchos de ustedes y muchas de estas organizaciones, la telemedicina llegó para quedarse antes de lo que se había pensado, de lo que se había planeado. Y esto pues hace también que los datos se estén dispersando, se estén movilizando a otros entornos donde no los estábamos gestionando actualmente o antes de la pandemia. Otro indicador muestra que el acceso a los datos de los registros médicos electrónicos para el 2022 va a ser de un 91%. Esto también incrementa la necesidad de proporcionar mecanismos para que se puedan accesar esos datos, pero pues de una manera segura, garantizando todos las reglas, las regulaciones existentes alrededor de la privacidad de la información, donde por supuesto para la industria de la salud es una industria altamente regulada en la confiabilidad, en la confidencialidad de la información, principalmente pues de la historia clínica de los pacientes. Eh, es entonces otro de los retos sobre los cuales debemos trabajar para poder brindar ese acceso de una manera segura y de una manera oportuna. Si hablamos de datos médicos, datos relacionados con la salud, pues el indicador es aún más impactante. Se han generado, cada año se generan y se aumenta de manera exponencial estos datos. Si hablamos del 2013, se habían generado 153 exabytes de datos médicos y para este 2020 se esperaban 2.314 exabytes generados, es decir, 2.314 billones de gigabytes, número que con seguridad a causa también de la pandemia se ha superado y va a seguir creciendo de manera exponencial. El entorno entonces nos lleva a tener cada vez más datos, más dispersos, mayor accesibilidad, mayor seguridad en una industria altamente regulada.
este es el panorama que estamos enfrentando, donde cada vez también hay más conciencia de cómo los datos son un elemento vital para mejorar el cuidado, la salud y al final la vida de los seres humanos. Trabajo, médicos, enfermeras, administrativos, investigadores. Una de las prioridades nos lleva a actuar en establecer mecanismos para saber cómo podemos reestructurar y empoderar a esta fuerza de trabajo para permitirles rendir al máximo. También entender la experiencia desde sus diferentes responsabilidades y partiendo del entendimiento de sus prioridades, el reto está en entender el impacto y la influencia del manejo de los datos y establecer cómo contribuir en la transformación de estas tres áreas, de estos tres dominios en la industria. En un estudio realizado por Gartner en el 2019, se evaluaron las 12 tendencias que están afectando la industria, midiendo la percepción estratégico de actores del sector, y se concluyó que el mayor impacto está en el aumento de la accionabilidad de Big Data y de la adopción de la analítica predictiva. Si vemos en el estudio, estas dos capacidades son las que estos estrategas califican como de mayor impacto y están altamente relacionadas, ¿no? Pues en la medida que se cuenten con robustas para poder almacenar y procesar los diversos tipos de datos como eventos, historias clínicas, imágenes médicas, información de dispositivos, información de los pacientes en sus celulares, entre otros tantos. Se pueden aprovechar en diferentes modelos de analítica predictiva para precisamente generar conocimiento y como lo indica el impacto, que este conocimiento se traduzca en acciones para mejorar los procesos tanto operativos como de investigación, de atención, de prevención, que al final mejoren la atención y la experiencia de los pacientes a través de los diferentes servicios de salud. Entonces, cuando hablamos de Big Data accionable, el reto principal y el mayor impacto hoy en día está en cómo podemos hacer el mejor uso de estas tecnologías en pro de la simplificación, de la automatización y de la mejora de los procesos a partir de hallazgos e insights que nos proveen los datos. Básicamente, los datos existen, pero si no podemos ponerlos en un contexto, generar hallazgos, entender comportamientos, conocer comportamientos y tomar decisiones, analizarlas, tomar acciones directamente sobre los diferentes procesos, pues no se va a poder obtener valor a partir de la información. Un ejemplo de esto es el trabajo que viene haciendo SAP con sus plataformas de Big Data y analítica predictiva, por ejemplo, en la generación de insights de pacientes con cáncer, donde se han recolectado y consolidado en tiempo real varias fuentes de información estructuradas como documentación de tumores, registros médicos, ensayos clínicos y también fuentes de datos no estructuradas como diagnósticos médicos, guías de tratamiento, informes de ensayos y publicaciones médicas. Y a partir de toda esta información se han construido modelos para, primero, identificar de manera temprana tipos de cáncer de acuerdo a las características relevantes de los pacientes arrojados por estos modelos de analítica predictiva,
y posteriormente, a partir de entender la probabilidad de un diagnóstico, mejorar la asertividad en ese diagnóstico y mejorar el conocimiento en la respuesta a los tratamientos de cáncer. Generar recomendaciones de tratamiento por atributos del paciente. Es decir, se proveen tableros que dan visibilidad detallada de las actividades realizadas en los tratamientos específicos y personalizados de esos pacientes, desde diagnósticos, quimioterapias, cirugías, visitas en casa, y esa visibilidad en tiempo real ayuda a que los ensayos clínicos actuales y futuros puedan coincidir con la participación de determinados pacientes en función a sus datos de perfil y a sus necesidades de tratamiento para continuar generando conocimiento en el tratamiento de los tipos de cáncer por paciente. A partir del desarrollo de capacidades como integración de datos, analítica, predictibilidad, inteligencia embebida en los procesos de vamos a tener un conocimiento detallado e individualizado y se puedan tomar las decisiones y las acciones necesarias para mejorar su experiencia tanto en la atención como en los diferentes servicios que les estamos prestando. En SAP estamos trabajando con diferentes organizaciones del sector salud a nivel mundial, por ejemplo, en la creación del registro médico electrónico del futuro, donde se combina información de la historia clínica de pacientes, de datos no estructurados que pueden tomarse de dispositivos médicos, de los wearables o sensores, también información de datos genómicos, información demográfica. Si hablamos de la cadena de valor, tanto para los procesos, los principales procesos de las organizaciones del sector salud, pero también para las áreas de soporte, podemos ver cómo en cada uno existe una oportunidad para evolucionando las capacidades de actuar sobre los datos y aprovechar pues todas estas tecnologías que existen hoy en día se puedan conducir a mejoras sustanciales. Desde, como mencionaba, el proceso de atender una cita y mejorar esa experiencia, cómo podemos mejorar ese proceso a partir de información confiable que nos permita también, por ejemplo, diseñar programas de prevención basados en análisis poblacionales y de la comunidad entendiendo las necesidades de la salud y de su cuidado en un proceso de diagnóstico y de recuperación, cómo los datos nos pueden permitir y accionar de una manera más personalizada de acuerdo a la particularidad de cada paciente y aplicar analítica predictiva para el cuidado clínico en los temas de diagnóstico y de tratamientos. En el proceso ya más de admisión del proveedor de salud hasta el pago, cómo podemos habilitar capacidades para monitoreos remotos, bueno, telemedicina, que ya lo veníamos hablando, que es algo que ya sobre un proceso sobre el cual tuvimos que actuar, entender el seguimiento o hacer un mejor seguimiento y entender la adherencia de medicamentos a determinados tratamientos, también a partir de datos que podamos recolectar. Y obviamente, pues, todo lo que nos permita generar conocimiento, acceso en tiempo real a la información, conocimiento de los diferentes indicadores a nivel de ya los procesos financieros de ahorros en costos de diferentes recursos que podemos optimizar
y la simplificación de procesos a través del manejo de diferentes fuentes que pues van a tender a ser más digitales que en papel como todavía ocurre. Y por supuesto en los procesos de soporte también desde, por ejemplo, la perspectiva de recursos humanos, tecnologías que nos permitan atraer, adquirir, retener el talento que esté mejor asociado a los servicios que estamos prestando o a los que buscamos prestar. Reconocer también y entender la experiencia de los empleados y basar y priorizar acciones para, bien sea capacitarlos, automatizar algunas tareas que puedan mejorarles sus procesos operativos. Desde la perspectiva de finanzas y de compras, obviamente, optimizar los costos basados en modelos analíticos, eh, tener escenarios de simulación y de entendimiento de los márgenes de los diferentes servicios, pacientes, productos que estamos ofreciendo. Y en la cadena de abastecimiento contar con herramientas que me permitan tener seguimiento y trazabilidad a los diferentes productos e insumos que se requieren para determinados procedimientos. Entonces, si vemos en el end-to-end de la cadena de valor, hay una oportunidad donde tecnologías como Big Data, como Machine Learning, como inteligencia artificial, pueden ayudarnos a mejorar estos procesos. Sin embargo, el desafío, pues por supuesto parte de la complejidad de lo que existe hoy en día y la conectividad de los múltiples actores que, que están relacionados en cada parte de los procesos. Normalmente hablamos de centros de salud, laboratorios, pacientes, grupos de investigación, información que está en diferentes aplicaciones, algunas datas en cloud, los datos, como mencionábamos, dispersos, aplicaciones aisladas y un ecosistema desconectado digitalmente. Así nació y creció el entorno tecnológico en la industria. Hoy la invitación y por los resultados que se han visto y por la existencia de este tipo de tecnologías es cambiar el modelo con el que estamos operando. Es poder tomar ventaja de la información y de los datos que existen y aprovechar este tipo de tecnologías para obtener conocimiento y a partir de ese conocimiento mejorar una aplicación, mejorar un proceso y operar de una manera más eficiente. Pasar de un modelo tradicional donde operábamos y luego analizábamos sobre esa operación en los diferentes procesos, a una donde analizamos cómo estamos operando y sobre eso implementamos mejoras en cada uno de esos procesos. Este cambio pues nos va a permitir dar pasos hacia donde partimos del conocimiento para optimizar, extender y transformar. Cuando hablamos de optimización, es optimizar los recursos requeridos para los diferentes servicios que prestamos, también encontrar oportunidades para extender y generar valor con decisiones que impacten la experiencia de los pacientes y al final transformar los procesos que hoy pueden ser cuellos de botella, que pueden ser ineficientes por la misma falta de entendimiento y visibilidad de lo que está sucediendo día a día, y entender dónde podemos o debemos actuar para generar un mayor impacto. Y pues digamos que los datos apoyan estos tres procesos con el uso de tecnologías como Big Data y Machine Learning. Finalmente, pues el principal reto yo creo que está en cómo convertirse en una organización data driven o basada en datos
Y la pregunta que seguramente se les viene a la cabeza es por dónde empezar, ¿no? Un proceso de transformación hacia una organización data-driven parte de la definición de una estrategia de datos cuyo objetivo es hacer que los usuarios en las diferentes áreas y de los diferentes tipos operativos, tácticos o estratégicos puedan consumir los datos que requieren para analizar o tomar una decisión que nuevamente, y lo quiero recalcar, genere una acción que impacte de manera positiva un proceso o un servicio. Es decir, que contribuya a alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. Estas tecnologías ya existen hace varios años disponibles, pero típicamente lo que sucedía era que usaban el Big Data como un repositorio de toda esta información estructurada y no estructurada, pero finalmente no analizaban toda esa información, no aprovechaban toda esa información que existía para analizarla y tomar las decisiones. Y lo que hablábamos, ¿no? Y al final que esas decisiones, pues, el principal objetivo es que se conviertan en acciones, y eso es finalmente lo que nos puede ayudar a, a implementar la estrategia de partir de las prioridades de negocio, pasar por descubrir las iniciativas que de manera priorizada van a generar un mayor valor en la organización y finalmente determinar cuáles tecnologías tienen más sentido y requiero incorporar o fortalecer de una manera más eficiente. Existen muchos dominios alrededor de gestión de los datos y establecer ese plan, esa estrategia a través de un roadmap seguramente nos va teniendo ganancias tempranas, ir teniendo la posibilidad de aprovechar la tecnología como apalancadora a la estrategia de la organización, que es finalmente el sentido que tiene el uso de herramientas tecnológicas para los diferentes procesos de negocio. Quiero dejarlos con un video del caso desarrollado por SAP, donde a partir de nuestras tecnologías de Machine Learning y plataformas de Big Data, aportamos en el desarrollo de un de salud de China que estaba haciendo investigación sobre cáncer lumbar. Quiero agradecerles su participación y a continuación del video pues quedamos a disposición de cualquier pregunta que quieran resolver. Artificial intelligence. Many don't understand it. Some even fear it might kill their job. Fact is, artificial intelligence is helping doctors in China save lives. 3 or 4 years ago, we didn't trust in AI. But now, AI is really powerful in the lung cancer diagnosis. Lung cancer in China has risen tenfold in the past half century. To help doctors combat this growing epidemic, Labs China is developing a diagnostic aid called Argus. Argus will use the machine learning technology to scan all the CT images of the patient. The challenge is the number of patients and the number of CT slices per patient are increasing rapidly. Doctors are looking to artificial intelligence to keep up with this growing challenge. In Shanghai and in the whole nation, we have so many patients, but the time is very limited. So we have more and more digital data from the CT scan, but at the same time, there is a big problem in China. The lung cancer diagnosis is slow and inaccurate. Computers have a quick and accurate diagnosis. Helping detect cancer early is perhaps the most important attribute of Argus, since this directly increases the survival rate. If the patients found with the stage
1, the outcome is perfect, but stage 2, much worse. While the future of artificial intelligence is unwritten, in China, it's helping save lives today. Many patients come here with the CT scan is maybe with the small nodule in the lung, but sometimes we will miss it. But August will help us give diagnosis very fast and I think more effective.